El PRI asegura que se está acabando la libertad de expresión. Rechazó los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias, cualquier cosa que eso sea. Diputados del PRI argumentan que Morena pretende usar los lineamientos para controlar la información. Movimiento Ciudadano también criticó los lineamientos sobre los derechos de las audiencias. El diputado Gibran Ramírez pidió que se apliquen a las mañaneras de Claudia Sheinbaum. No se pueden proponer cosas que no se esté dispuesto a cumplir, para empezar, desde la comunicación de la propia presidenta. Que tengan en sus oficinas de comunicación social a un defensor de las audiencias nombrado por entidades académicas y organizaciones de la sociedad civil que tienen que someter al gobierno a escrutinio. Por su parte, el gobierno federal negó que los lineamientos sean para censurar a los medios. La presidenta Sheinbaum aseguró que se busca que las audiencias tengan un lugar donde se puedan quejar. No hay censura, ni va a haber censura. En la ley lo que se aprobó, además con acuerdo de la Cámara de Radio y Televisión, fue el esquema para garantizar el derecho de las audiencias. Y ahora esta consulta pública los lineamientos de la comisión. Ni siquiera se han emitido. Es absolutamente falso que el objetivo del gobierno sea censurar. Es garantizar los derechos de las audiencias. Una reforma constitucional para... Ignacio Mier, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, llamó a esperar a que termine la consulta de los lineamientos sobre los derechos de las audiencias para ver si necesita modificaciones. Es una propuesta que van a ser 20 días. Hay que esperar a que termine esta consulta y tener ya un documento que incluso todavía puede ser debatido. Y el presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Congreso, Miguel Monraz, pidió frenar la propuesta sobre esta ley censura. Exigió que se garantice la libertad de expresión. No puede ser tomado a la ligera este intento de control de la información. Yo haría un llamado respetuoso a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones a retirar esta propuesta y buscar alternativas que realmente protejan a las audiencias, pero que se proteja la libertad de expresión y el derecho a la información. Saludo a Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI. Gracias, diputado. Buena tarde. Muy buenas tardes, Alejandro. Estoy a tus órdenes, como siempre. ¿Era necesario una ley para regular a los medios de comunicación? No, yo creo que es innecesaria y yo creo que habría que recordar aquello que dijo López Obrador, prohibir o prohibir. Hoy estamos viendo un régimen desesperado que empieza a generar normas e instituciones para controlar a los medios. Ahora mismo que tú y yo estamos hablando, tendrías que decir, aplicándose ese reglamento, si lo mío es una noticia o es una opinión. Es decir, si entrevistarme a mí para ti es una noticia o estamos dando opiniones. Cuando tú hagas la descripción de una nota, si agregas un adjetivo, puedes ser acusado de estar editorializando. Por ejemplo, si tú dices el crecimiento del país es bajo, porque es 0.8, eso de es bajo es un adjetivo. Tendrías que decir que tú lo estás editorializando. Pero además hay multas, hay sanciones y hay tanta opacidad y tanta discrecionalidad de ese reglamento que puede ser aplicado de muchas maneras. ¿Cuáles son o serían las sanciones? Bueno, hay multas que están ligadas al ingreso que tenga la radiodifusora o la televisora. Esa es una de ellas. También, si nos vamos a la ley, pues se pone en riesgo las concesiones y en algún momento se puede bajar la señal. Porque este reglamento va mucho más allá de lo que dice la Constitución. Ese es otro peligro que tenemos ahí. Y hay temas muy peligrosos. Por ejemplo, dice, se va a proteger los derechos de la infancia. Creo que todos estamos de acuerdo. Pero ¿qué te parece si te dicen, su noticiero a estas horas afecta a las niñas y a los niños?
O a estas horas usted no puede hablar de temas de policías o de temas de inseguridad porque lo están viendo los niños. O sea, se abren muchas posibilidades para sancionar. Ahora, los grandes medios nacionales pues tienen, digamos, que la ventaja de estar en el centro del país. Esto se va a diseminar en cientos de radiodifusoras, de televisoras locales, de las redes que pueden presionar a alguien, a los mismos reporteros. Y además, Alejandro, está en un marco pues de agresión a la prensa. Por ejemplo, hay homicidios que no se resuelven, hay ataques de municipios a las cableras y a las redes de internet, como pasó en Guamúchil, querer cortarlas. Hay presión a los periodistas, y este tema de este reglamento que la verdad nos llama la atención que un partido que se dice de izquierda lo ponga sobre la mesa. Entonces ahora los periodistas, además de cuidarnos del crimen organizado que nos amenaza o nos mata, de algunos políticos que también amenazan y a veces también toman acciones drásticas contra la vida de los periodistas, pues habrá que estar cuidándose del gobierno. Y sobre todo vas a tener siempre una presión, porque cualquiera persona pueda decir, en este programa de Alejandro se puso en riesgo la formación de la personalidad de las niñas y de los niños, los derechos de la infancia. Y más allá de que tenga razón o no, tú te tienes que defender. Y lo que resuelva el defensor de la audiencia, que por cierto, cada estación y canal tiene que tener uno, no va a ser la última palabra, porque esto se va a ir a la comisión reguladora y ahí van a decir, pues sí o pues no. Pero por lo pronto tienes que contratar a un abogado. Por lo pronto te tienes que defender y por lo pronto tienes que cuidar de lo que dices. Ahora, ¿quién va a determinar cuáles son los derechos de las audiencias? La comisión reguladora. Porque si bien es cierto que en la ley se dispone que cada medio de comunicación tenga un defensor, que obviamente le tendrá que pagar, si ese defensor al resolver no deja a gusto al que presentó la queja se va a la comisión reguladora y esa va a decir al final del día si se violaron los derechos de la audiencia. El gobierno le va a decir a la gente qué ver, qué no ver y qué opiniones escuchar. Ese es el fondo del problema. Ahora, también se habla de que la comisión reguladora y de que se está creando una serie de días para estudios y opiniones que sabemos que nunca sirven para nada. Efectivamente, pero además pongo dos cosas sobre la mesa. La primera, se supone que la comisión reguladora es independiente. ¿Dónde se hizo el anuncio que va a sacar la comisión reguladora? En Palacio Nacional. Yo creo que es un mal signo. Segundo tema, dice, vamos a hacer una consulta que empieza mañana. Bueno, pues un tema tan delicado, debería haber una reunión con los periodistas de este país, otra con los dueños de los medios, otra con los dueños de la radio, especialistas de las grandes universidades, con el público, ver experiencias en otras naciones. No, entonces usted mande aquí la información. Por eso se preocupó tanto incluso la Cámara de la Radio y la Televisión, que presentó una protesta de inmediato. La Asociación de Jueces y Magistrados, esta asociación independiente, también dijo que eso era una violación a los derechos humanos. Estamos ante un proceso pues para restringir libertades, Alejandro. ¿Hay manera de evitarlo? Yo creo que sí. Yo vi a toda la prensa pues haciendo un análisis. Vi a mucha parte de la población preocupada y yo creo que ahí podemos empujar algo. Y si no, pues recurrir a los órganos internacionales. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos y bueno, ejercer presión porque es violatorio de la Constitución. Porque además habría que decir, ¿y dónde queda la Constitución? Porque en la Constitución de México está garantizado el derecho a la información. Efectivamente, hay dos derechos ahí, o tres. La libertad de expresión,
la libertad de prensa y el derecho a la información. Si alguien censura, en este caso, y perdón por el ejemplo, a Alejandro Cacho, no solamente Alejandro Cacho es víctima, también es víctima quienes lo escuchamos, porque retiran esa opción para informarme. Ese es el gran problema, que ellos van a decidir quién informa y quién no informa. Y como está siempre, digamos que el hacha de las sanciones económicas, pues imagínate, ¿no? Sí. Pues esperemos, diputado Rubén Moreira, esperemos a ver qué curso toma todo este asunto. Se ha creado una serie de polémicas y puede incluso todavía elevarse mucho más la temperatura en torno de esta pretensión de regular a los medios de comunicación. Estaremos comentándolo. Por lo pronto, muchas gracias. Te agradezco mucho este espacio de libertad. Igualmente, gracias. Gracias, Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI. Debo decir que invitamos también a opinar, a dar su opinión, a Ignacio Mier, de Morena, y no respondió.